Célula. Pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 131. Jehová se vistió de magnificencia. Salmos 93, 1-5. La majestad de Jehová. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo, y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. En el texto de hoy, en el versículo 1, ¿cómo describe que Jehová se vistió de magnificencia? ¿Y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? El texto de hoy, Salmo 93, el autor es desconocido y sus antecedentes no se conocen bien, según las opiniones de los eruditos de la Biblia. Pero por su contexto se puede asumir que fue un poema escrito cuando David establecía el arca en el castillo de David o una alabanza a Dios por la providencia de Dios de volver a traer desde Babilonia donde tenían prisioneros a la tierra del pueblo de Israel. Si este es el antecedente de este poema, se puede decir que nuestro Dios no solo tiene control y soberanía sobre Israel, sino también sobre Babilonia y sobre el cielo y la tierra. Vamos a pensar desde el punto de vista de los sentimientos del autor de Salmos. El pueblo de Israel estuvo por 70 años de prisioneros en Babilonia. Durante esos años de prisión, los que fueron llevados prisioneros perecieron por la vejez y solo quedaba uno que otros que recordaban cuando fueron traídos prisioneros. Y de repente fueron devueltos a su tierra natal, pensando que no iban a ser liberados de ser prisioneros, por lo que la alegría y la sorpresa fue algo grande. Y el pueblo de Israel supo que a través de la profecía del profeta Jeremías que iban a regresar después de 70 años de prisión a su pueblo natal se hizo realidad. Alabaron a Dios con todo su corazón. Al observar al pueblo de Israel liberarse pienso en nuestro querido país Corea del Sur. Nuestro país fue dividido en dos hace más de 70 años. Así como los que fueron llevados prisioneros murieron, muchas de las familias fueron separadas y perecieron por los años pasados. Por lo que pienso que probablemente, la unificación no se va a dar. Pero al leer el texto de hoy, podemos tener también esperanza nosotros al ver al pueblo de Israel. Nuestro país también por el trabajo de Dios podemos tener la unificación porque miles de personas teniendo fe en el pacto de Dios oramos por la unificación. Amados hermanos, ¿creen ustedes que Dios es el que tiene control sobre el mundo? ¿Y creen también que controla todo sin cometer ningún error? El versículo 1 proclama esto: Jehová reina, se vistió de magnificencia. El significado de estas palabras es que Dios mismo prueba su magnificencia. En otras palabras, no importa que no exista alguien que testifique de la gloria de Dios, Dios evidencia a sí mismo su magnificencia en el trabajo de Dios. Es así, Dios planea y define su obra y trabaja para lograrlo. Pero pareciera que los hombres cometen transgresión impidiendo el trabajo de Dios. Sin embargo, el resultado es que como Dios planificó, realiza su obra y destruye a las personas que impiden el trabajo de Dios. Por tanto, nadie puede deshonrar a Dios interrumpiendo su obra. Nosotros podemos ver el nacimiento de Dios para conocer la providencia de Dios. El malvado Herodes, por temor a que Jesús, quien era el Mesías, le arrebatara su posición, manda a matar a todos los niños nacidos en Betel, que sean menores de 2 años, con el propósito de matar al niño Jesús. Pero, por ese incidente, Jesús huye hacia Egipto como estaba profetizado en la Biblia, haciendo mostrar más que el Señor Jesús es el Mesías. Otro incidente, Judas Iscariote arma un complot para vender y matar al Señor Jesús, pero a través de ese incidente se cumple la profecía de que Jesús iba a ser vendido por unas platas. El versículo 5 dice: Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová.
Por los siglos y para siempre. Estas palabras significan que el pacto de Dios siempre se cumple y Dios siempre realiza según su pacto hecho con nosotros, por lo que es alguien que se puede distinguir entre todas las cosas y seres del mundo. Así es, Dios se distingue entre todas las cosas del mundo y es el único Dios. La evidencia está en que Dios siempre cumple su pacto, no importa en qué situación estemos. Por tanto, debemos de recordar: Dios es único, soberano, omnipotente Dios. Estas palabras nos dan una paz y es de un gran consuelo para nosotros, porque cuando vivimos aferrados y confiados en las palabras de promesa de Dios es que la gracia y paz de Dios llena nuestras vidas. Por supuesto que siempre tendremos una que otras preocupaciones, planes del futuro que, si van a ser cumplidos o no, preocupación al mirar futuro y no saber a qué atenerse, pero a pesar de todo esto, obtenemos energía y fuerza pensando que vivir aferrados en la fiel promesa de Dios, no tenemos nada que preocuparnos porque Dios es el que nos va a guiar por el buen camino. Cuando es así sentimos que respiramos y salimos de todo estrés. Actualmente vemos muchas películas de ciencia ficción como destrucción de la Tierra y la aparición de los extraterrestres del universo, y algunas personas se sienten ansiosos, pero no se deben preocupar. Porque la Biblia no menciona en ningún momento que existen monstruos extraterrestres. Y aunque aparezcan esos monstruos, uno no tiene que preocuparse porque si confiamos en Dios, Dios abre todos los caminos y nos protege de todo mal. Por tanto, el mundo puede temblar, el mar puede estar embravecido, no se preocupen, solo confíen en Dios porque Dios nos protege dentro del fuego y dentro del mar. El texto de hoy nos habla acerca de estas cuestiones. En el versículo 3 a 4 dice: 3 alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. 4 Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Estas palabras proclaman que Dios es más grande que el mar embravecido y más grande que los enemigos que vienen como el mar. Por tanto, no debemos preocuparnos y solo confiar en Dios. Por esta razón, el versículo de la segunda parte del versículo 1 dice: Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo, y no se moverá. Estas palabras indican que Dios es todopoderoso, quien tiene el control del mundo y hace que este mundo se mantenga firme. Por tanto, nosotros debemos de pensar en esto y confiar completamente en Dios. Cuando es así, así como Dios afirma firmemente el mundo, también afirma nuestras vidas. Por último, recuerden la segunda parte del versículo 5 que dice: Oh Jehová, por los siglos y para siempre todo lo que es de este mundo tiene fin. Y por esa razón al creer en el mundo llevamos una desilusión. Porque el mundo siempre cambia y también las personas que creen cambian, por eso viene la desilusión. Pero existe un ser que no cambia en este mundo, y ese ser es Dios. Dios nunca cambia sus palabras, es eterno, por tanto es fiel a sus palabras. Recordemos al Dios fiel con nosotros y vivamos confiando y teniendo solamente fe en Dios. ¿Has sentido alguna vez que Dios es un Dios todopoderoso? Vamos a compartir esa experiencia. Vamos a compartir lo nuevo que has sentido y decidido con las palabras de hoy.